Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al 26º capítulo de la Constitución en Construcción. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Oye, saludamos a los amigos de País Lobo que están a través de las plataformas digitales y a quienes nos están escuchando a través de las radios en Radio Sago, Radio Despierta, Radio Mía y Radio La Mega. Sigue pasando el tiempo, este proceso sigue avanzando y yo les cuento que si esto fuese una carrera de 100 metros, el proceso completo estamos en los últimos 8 metros, o sea, donde está todo el mundo picando para llegar a la meta y ya no falta nada. Y la idea es captar el voto de quienes todavía no se deciden. Y para conversar de lo que ha pasado esta semana, me acompañan como siempre mis queridos amigos panelistas, así que los saludo. ¿Cómo estás, Rocío Gambre? Muy bien, Alicia, aquí leyendo la propuesta constitucional que ya la tengo en mis manos y la recibí en la Plaza de Osorno. Mira, tú la tienes impresa oficial, yo la tengo bajada de la internet. ¿Tú cómo estás, Héctor? Bien, también soy del club de la internet y me gustó mucho la analogía de los 100 metros planos. Sí. Estamos corriendo esos últimos 8 metros con toda la presión y pasión para ver quién va a ganar, con Wow, qué ganar, texto esa va a es una ganar. fuerte palabra que yo creo que no tienen esta lógica de que unos ganan y otros pierden, lo hemos Sí, pues, analizado aquí. Sí, atrincherados. es que así va a ser, pues lamentablemente así va a ser, algunos van a colgar la medalla y van a decirle al otro, ustedes perdieron. Bueno, oye, una cosa, pensábamos que, ¿de qué vamos a hablar? Y pensábamos, una cosa es analizar cuál de las dos opciones, tanto a favor o como en contra, permiten cerrar o zanjar este proceso, que es muy válido y cada uno tiene su análisis y depende de tantos factores que es muy interesante conversarlo, pero en esta semana nos dedicamos nosotros a ver los fakes de la campaña. Queríamos hablar de todas esas mentiras que andan circulando, que se dicen respecto de artículos, porque, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante los fakes? Yo decía, a ver, primero les pregunto a ustedes, ¿por qué se recurre a los fakes? A mí me entra la duda, Alicia, si son fakes o la peor interpretación posible de los artículos que están presentes. Porque, o la mejor interpretación posible también, porque de repente es como que porque esté escrito en la Constitución, entonces el día de mañana va a pasar y tampoco están así. Ahora, la campaña pasada también habían muchos fakes y m- peores interpretaciones posibles. O sea, me acuerdo que de la campaña pasada una de las peores cosas que se decía era que la gente se iba a quedar sin casa. Y esa era una de las, o sea, no tenían por dónde. Y uno lo leía, el proyecto pasado, y no es que la casa no iba a ser tuya, es que eventualmente dejaba abierto para que en política pública no se fueses a la casa propia, pero no te iban a quitar la que tú ya tenías. Y se pensaba que en algún minuto eso iba a pasar. Ahora yo creo, Alicia, que en esta campaña el en contra ya se pasó de la raya y está utilizando muchos de esos artilugios que se ocuparon en la campaña pasada también para hacer lo mismo. Y ahí me entra la duda, porque dice, nosotros aprendieron a mentir, entonces parece, porque ¿cómo es posible que estén utilizando de repente algunas afirmaciones tan sueltos de cuerpo que hasta yo me la creo, Alicia? De repente estaba escuchando poniendo la radio, no sé qué programa era, y empiezan a hablar, y yo dije, es que si esto es verdad, hasta yo voto en contra. O sea, de todas maneras voto en contra de esta cuestión. Y tuve que ir a averiguar y fui al texto y no tenía por dónde, no tenía por dónde ser. ¿Por qué Mira, son las fakes? Para tratar de convencer a otro de algo, mintiendo, po. Por eso, no hay más opción. y también yo creo que también hay dos, tú lo usaste, pero sí, hay dos variaciones o dos variantes. La variante uno, sí, es la peor versión del documento en algún artículo articulado, ¿cierto? Dentro del límite que te mete el artículo. Y la segunda es derechamente armar un cuento mentiroso sobre algo del artículo, del texto. Entonces, claro, ahí están las dos versiones, creo yo, y yo también siento que hay actores políticos de ambos lados que se tientan y caen en la trampa de la mentira y otras veces en la deformación al límite del texto para poder eh, argumentar, conseguir y buscar la victoria de cada uno de los lados que estamos hoy día frente a los 8 metros que nos quedan. Entonces, claro,
Esos lamentablemente son los escenarios que uno se vislumbra porque es pasión, la pasión a veces de no entender que lo que buscamos no es, como muy bien se dijo al principio, no es ganar, es obtener un ciclo distinto político a contar el 18 de diciembre. Y creo que las formas a veces pueden marcar la diferencia de cómo tú abordes el argumento respecto para tu propuesta. Y si caemos en el fake, no, no. Descalificado la gente que hace fake. Vengan de donde vengan. Pero el tema de los fakes es que funcionan. Entonces, como funcionan Sí, y empiezan a movilizar, es una herramienta que tú dices, oye, me está dando resultados. Y les doy un ejemplo, porque resulta que en junio del 2020, el 16º Juzgado Civil de Santiago acogió una demanda presentada por Carosi en contra de Masterfoods. ¿Y saben por qué? Porque Masterfoods en su publicidad decía que 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. Y resulta que los demandaron y le dijeron, a ver cómo es la cuestión, y tuvieron que sacar esa publicidad. ¿Por qué? Y el fallo decía, porque ha infringido los estándares de debido cuidado con el propósito de influir en las decisiones de consumo y así aumentar su clientela. Entonces, claro, cuando tú estás viendo que 8 de cada 10 gatos prefieren eso, tú decir, debe ser el mejor alimento, entonces voy y lo compro. Bueno, así funcionan las fakes. Entonces yo me alegro mucho por ese fallo. De hecho, no entiendo por qué hay tanta publicidad de cosas que te va a quitar las arrugas, que te va a hacer un montón de cosas, que tú sabes que en la práctica eso es mentira. me he echado de Pero todo, no uno pasa va nada. con toda la fe y lo compra y se lo chanta y no pasa nada. Bueno, eso es publicidad engañosa. ¿Se acuerdan que también hubo una polémica respecto a las fotos, las hamburguesas que te ponían una foto así como de medio metro y cuando tú llegabas venía una cosa aplastada y te decían, bueno, es la foto real? Bueno, es porque la publicidad funciona. Entonces, acá en este texto, nosotros quisimos traer este tema porque queremos escrutar algunos artículos y algunas cuñas que andan circulando, porque uno no puede tomar una decisión en base a publicidad engañosa. Ahora, si es publicidad Pero engañosa hago una o es la precisión. peor Acá es, interpretación, eso es otra cosa. Yo creo que tenemos que ser capaces de discriminar ahí también. ¿Mm? se dice, acá en este caso es propaganda. Propaganda. Sí, porque la publicidad tiene un emisor conocido y un fin conocido, ¿se entiende? Cuando propaganda A ver, me interesa eso. es una expresión técnica y la propaganda puede ser que tenga emisor desconocido, pero el fin es promover ideas políticas o religiosas. ¿Y la publicidad tiene que, cuál fin Tiene un fin conocido? comercial, un Bueno, y fin acá no, comercial. acaso no es Y captar pues, el voto. no, acá es un fin o sea, un fin político o religioso, en este caso es político. Allá la precisión, porque eso lo estudié una vez. Tenía ahí el dato free. Ya, pero convengamos que se está operando en base a las mismas lógicas. Sí, O sea, 100% de acuerdo. No, 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 eso no quita lo anterior. primero explíquenme cómo esta constitución. Hay gente que dice yo voy a votar en contra porque es socialista. Explíquenme por qué el Partido Socialista va a votar en contra entonces. No, yo tampoco entiendo mucho porque algunos están, o algunos de republicanos igual están en contra. No puedo entender. Hay cosas que me generan una distorsión mental y que no entiendo. Ya, pero eso igual es más simple, ¿ah? Porque el Estado social y democrático de derecho no es que sea socialista, pero hay gente que no le gusta el Estado social y democrático de derecho y prefiere que el Estado sea muy, 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 muy pequeñito y que el Estado no se meta en nada. Pues es válido que voten en contra, ¿no? De ese Sí, modelo. sí, pero no porque es socialista, po, porque si es socialista, el Partido Socialista debería ser el primero que está ahí defendiendo. La Po. bandera. A ver, Sí, eso es lo que dice Héctor la Alicia. Maturana es alto, Alicia, Héctor Maturana es alto. Es que hay los atributos, opino yo, que siempre son en relación a algo. O sea, Ah, comparado exactamente. conmigo Muy es bien. gigante. Digo, pero quizás con un jugador de básquetbol de esos que vinieron a los Juegos Panamericanos no es tan alto. Po. Ya, po, entonces No, sí. comparado con lo que tenemos, con la constitución vigente, ¿es socialista esta propuesta constitucional? Ya, pero si el Partido Socialista está en contra, significa que para ellos debería ser deseable mucho más socialismo que lo que Por está expresado en supuesto. la Constitución. Claro. Claro. Y esos principios lo han No le hace promovido sentido. ellos en el Congreso en algún minuto. Que va por un tema de quién es el que te entrega el derecho adquirido. O sea, por ejemplo, cuando hablaba con la Nancy Carola, ella me decía, acá no está, el Estado no es el único que está entregando el beneficio, por lo tanto no está garantizado. Porque ya el hecho de meter que
tú tengas actores privados o con fines de lucro entregándote derechos sociales, para ello ya eso deja de ser socialista. ¿Cachai? Deja de ser garantizado ese derecho, porque existe agentes privados que están entregando derechos sociales. Y en el caso de los republicanos que dicen que esto es socialista, te dicen, es socialista porque el Estado está entregando derechos sociales, el Estado está haciendo empresas y cosas así. Entonces ahí es donde dicen, esto es demasiado socialista. Ok, o sea, es una definición a priori, o sea, independientemente del resultado que eso produzca, lo que ellos quieren es que sea uno solo el proveedor de esos servicios sociales. Ok, ya, se entiende. Más Estado, menos Estado. Es que no es, yo creo que no es más Estado o menos Estado, es que, ¿cuál es el rol del Estado al final? Ya, pero eso es para ti y para mí quizás, el estado específico donde deba ir. Pero hay personas en que quieren que el estado sea muy, muy pequeño y otras que sean muy, muy grande. Y eso es válido y uno tiene que sopesarlo dentro del proceso constitucional. Entonces, para mí, eso no es fake news, es es interpretativo. Ya, pero si vamos al tema salud, por ejemplo, y vamos a la salud, súper simple. La Rocío Gambra y Héctor Maturana, ¿cierto? Jugamos como ejemplo. Uno sí puede elegir salud, pero alguien que no puede elegir salud es, entre comillas, usuario absolutamente dependiente del Estado de Chile. Ya, pero ahí no es si Y la, puedes y o la no puedes respuesta del elegir salud, Estado, es el prestador. Es el prestador, el es prestador, tiempo y es forma. correcto, pero el que no puede, no puede. O sea, no, no, El no que no tiene puede recursos, pagarlo o no puede existe pagarlo. otro proveedor en el lugar, porque ahí pues, nos vamos al caso de Osorno, donde si tú tienes una urgencia infantil, no tienes otro lugar a donde ir que no sea el hospital. A no Y ser la, de que tomes un auto y te demore más de una hora en llegar a Valdivia o a Puerto Vara. correcto. Hay un monopolio de servicios en ese caso. Pero también al revés, si tú vas al tema de los servicios sanitarios, agua, energía eléctrica, un acuerdo, ¿cierto?, con una empresa privada que presta el servicio de agua, aguas servidas también, ¿cierto? Y energía eléctrica. Y ahí está el número Tratamiento uno. de agua servida, porque yo no quiero que me traigan agua servida a la casa. No, no, pero prefiero el tratamiento de aguas servidas, perdón. Em, Ahí en la se, precisión. se dan cuenta que tenemos ejemplos que funcionan y que no funcionan en todas las posibilidades de combinaciones, o sea, solo Sí. estatal, solo privado, mixto. Entonces, si tenemos ejemplos para todos esos casos, significa que el parteaguas o la definición no está en quién provee el servicio, sino que en las reglas para proveer ese servicio. Eso es. Y Y ahí peor está, aún, Alicia, en la voluntad de las personas que tienen que cumplir esas reglas. Pues si te claro. vas más atrás, es todo un tema de voluntad, porque si yo quiero saltármela y hacer chanchullo, por un momento va a pasar, aunque después me pillen, como el caso de los pollos y lo que vimos esta semana, de los distintos supermercados que tienen que compensar. Pero más allá de todo eso, cualquiera de las dos, en ninguna de las dos, lo que sí se puede decir es que ninguna interpretación puede decir que es absoluto. Ni la que tenemos vigente actualmente es solamente estatal o solamente privada, ni la nueva propuesta es solamente estatal o privada. En ese sentido, yo no veo mayores cambios. Y eso es una de las cosas que le molesta mucho a los sectores más socialistas, efectivamente, porque les gustaría que el Estado fuese mucho más grande y único proveedor de ciertos derechos sociales. ¿Y qué le molesta a los republicanos que se están bajando de la prueba? ¿Qué les molesta? ¿Mm? Que eso, porque que el Estado sea mayor proveedor o tenga mayor capacidad o la forma en la cual está escrita. El No señor querían Bosque, un Estado social y democrático de derechos escritos así en la Constitución. Pero me da la impresión de que las personas sí quieren que existan dos opciones por lo menos. Las personas en general, cuando tú haces encuesta de opinión, todo el mundo dice, yo quiero tener la posibilidad de elegir. Entonces, más que lo que quiere la izquierda, más de lo que quiere la derecha, y a mí me gustaría saber lo que quieren las personas. Y Bueno, si las para eso tenemos personas, plebiscito. por eso, y si las personas dicen, yo quiero tener la posibilidad de elegir, y esa constitución me da la posibilidad de elegir, independientemente que después sea una mejor que la otra, para que yo efectivamente con esas dos opciones pueda contrastar y pueda elegir la que más me gusta, yo no le veo el daño, yo no le veo por qué hay que ser tan obtuso y cerrado de decir, no, yo me quiero quedar con una opción, pero es que de Bueno, una, si no le chuntamos, nos quedamos sin salida.
Es lo que hay nomás, policía. Hay algunos que dicen que debiera ser, es que para todo hay distintas interpretaciones y de dónde uno viene. Por ejemplo, si todos nos atendiéramos en salud, una de las cosas que se dice es que es que se podría empujar a que anduviera mejor porque aquellas personas que están encargadas de tomar las decisiones no van a aguantar que lo hagan de tal o cual manera. Entonces, todo el sistema debiera estar funcionando mejor porque las personas todas se atienden en el mismo lugar, por lo tanto, el servicio prestado debiera ser mejor para todos. Esa es una de las teorías que se están dando. ¿Y sabes de qué me acordé? ¿Te acuerdas de la película The Bucket List, como de Morgan Freeman con Nicola eh, Jackson, que él era el dueño de el dueño de una clínica y por ley para ganar más plata decía que todas las personas tenían que, o sea, no por ley, como ley dentro de eso, todos tenían que estar en pieza junta, sin importar quién. Y Jack Nicholson cuando se enferma lo meten en la pieza junto con el otro. ¿Te acuerdas o no? Es que no De la he esa visto. película. No la he visto ya, se la recomiendo porque es muy buena. Tampoco. Y él era un gran empresario que era el dueño de la cuestión, pero él había instaurado que todas las personas tenían que compartir piezas. Y le da cáncer igual que a Jack Morgan Freeman. Y resulta que venían de mundos súper distintos, y obviamente esto es el cine, los hacen compartir y se dan cuenta de esto que significaba, pero inicialmente él quería tener una pieza solo. Bueno, en el caso que estamos hablando ahora del Estado, me recuerda a cuando Eizaguirre hablaba de sacar los patines, porque iba en esa misma línea, porque quería que a nivel educacional todos tuviéramos el mismo nivel educacional para que las personas se dieran cuenta que era necesario subirla. Entonces, hay un grupo que le molesta que hayan diferenciados, porque al estar diferenciados, no eres capaz de sentir la urgencia de mejorar al que está más abajo. Y esa es una postura. Tú puedes estar o no de acuerdo, pero es lo que un grupo piensa. Y dentro de eso, cuando tú tienes el sistema de libre elección, que es, como bien lo decía Héctor, engañoso, porque no, si no tienes dinero para acceder, no podrías, pero al menos tienes la ilusión o la idea de que vas a poder acceder. Y tú vas a elegir si es que te endeudas o no para poder acceder a ese otro sistema, finalmente. Si mi punto es por qué dejarlo cerrado constitucionalmente a una opción. Por Porque se eso, supone es el punto, que la constitución nos tiene que durar, se supone, 30, 40 años. Entonces, si yo tomo opción en este minuto, más encima, entendiendo cómo está funcionando el Estado, es del terror. O sea, yo que entiendo por en un eso, porque Estado te que dicen, funcione bien, que esté todo, que las escuelas tengan el mismo nivel y que lo mismo a la que tú vayas, de modo que puedas ir a la que está más cerca de tu casa, que es como el ideal, ¿no es cierto? Pero en este minuto no. Entonces, ¿para qué lo vamos a dejar cerrado constitucionalmente si al final no estamos haciendo trampa? No, no funciona como la teoría predice en este minuto. es que eso es lo que pasó, policía. Y por eso cuando se habló de sacar los patines y de esa forma, hubo un descontento generalizado, porque actualmente cerrarlo constitucionalmente a un solo sistema significa eso, pues significa que durante un tiempo todos vamos a estar más abajo hasta que esto se regule, porque en el mundo en que algunas personas estiman, eso tendría que avanzar más rápido si es que todos estamos más abajo. Son distintas eh, aproximaciones a la resolución del problema. Y puedes estar o no de acuerdo, pero son distintas aproximaciones. Y por eso, como no nos vamos a poner de acuerdo conversando, es donde tú votas finalmente, cómo va a quedar. Y donde las personas también escogieron ahora ciertos consejeros constitucionales para que los escribieran esta nueva propuesta que tenían ciertos tintes. Y dentro de los consejeros que están en esta propuesta, la mayoría no tenía el concepto de que tú tuvieras que tener un solo prestador de servicios, sino que la libre elección era algo que era transversal en la gran mayoría de los consejeros constitucionales y quedó eso plasmado en esta propuesta constitucional. Oye, vamos a algunos de los artículos para ver los fakes Vamos principales. para A ver, reírnos un hay rato, a un ver. fake respecto de las contribuciones que más allá de que tú quieras pagar o no pagar, te dicen, los municipios se van a desfinanciar porque la principal fuente de financiamiento de los municipios son las contribuciones. Entonces las contribuciones toman mucha relevancia respecto de ese aspecto principalmente. Entonces vamos a leer el artículo 16, número 29, letra C, que se refiere a esto, porque
El 1629 es el derecho a la vivienda adecuada y dentro de la letra C dice, el inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, sea que la habite solo o con su familia, en su caso, estará exento de toda contribución e impuesto territorial. Hasta ahí, ¡buah!, se prende la alarma, los ricos no van a pagar contribuciones. Pero al leito, abajito, dice, las excepciones legales a esta excepción solo podrán fundarse en forma conjunta en el alto avalúo fiscal de la vivienda principal y los ingresos del contribuyente y de su familia. Por lo tanto, el mismo artículo te deja la salida para decir, efectivamente, hay ocasiones en que no va a aplicarse esta exención. Así que, amigos, yo no le veo cuál es la diferencia con lo que tenemos hoy día. Voy a repetir la puerta para esa, La la puerta, ventana, la ventana. las Eso. excepciones legales, me imagino que están contenidas en alguna ley, por eso dice legales, las excepciones legales a esta exención solo podrán fundarse en forma conjunta en el alto avalúo fiscal de la vivienda principal y los ingresos del contribuyente y de su familia. O sea, si hay una familia que tiene altos ingresos y la casa es de alto valor, puedes tú Correcto. obviar esta exención. O Pase sea, tú materia de ahí ley. sí aplicas el impuesto, porque la idea de este impuesto es que no sea expropiatorio. Entonces, en esos casos, te van a decir, no es expropiatorio porque usted tiene suficientes recursos para poder pagar, así que siga pagando. Claro, recordemos que si tú no pagas las contribuciones, al cabo de un par de un año o año y medio, vas a remate. Entonces, y creo que ahí está el tema, el punto en cuestión. Y también se explica el tema del, claro, si tienes ingresos, como dices tú, tienes que pagar. Es que está bien, sí, Está suena bien, bien. o sea, no A veo cuál ver, es el drama. mi drama es que estás poniendo impuestos generales dentro de una constitución. Yo creo que eso no debiera estar y es una puerta que abrieron que no debería estar presente dentro de la constitución. Para mí ese es un punto de drama. Pero también encuentro que es total y completamente engañoso y es una de las peores cosas que me gustan de cómo se mueven en política, porque tiene los artículos transitorios. Tú dices la ley, no está la ley se tiene que crear y el presidente podrá en el plazo de un año enviar la ley al Congreso y esa ley tiene que hacerse cargo de recaudar los fondos que se pierdan por el otro lado. Por lo tanto, en verdad a mí no me gustó nada de lo que está ahí, pero eso no significa que se van a desfinanciar las municipalidades, porque se supone que en este proyecto de ley que podrá el presidente en el plazo de un año enviar a discusión en el Congreso, tiene que hacerse cargo de esa baja de fondos que se recaudan por concepto de contribuciones que se perderían. Entonces, Está Sí, bien, está bien, pero ocurre que sí, yo creo que hay un punto que habla un poco de propiedad. Si yo estoy jubilado, si yo tengo X edad, tuve una etapa de esplendor, tengo mi casa hoy día, mi única casa propia. Y claro, los ingresos no me alcanzan para poder cubrir como corresponde mi salud, mi gasto de salud, locomoción, ¿cierto? Calefacción, alimentación. Y además, lamentablemente el tema de los impuestos territoriales, o sea, las contribuciones, el riesgo que uno podría tener, el pánico de perder tu casa, es lo que te puede mover. Y quizás sí, no corresponde probablemente que estén los impuestos detallados así en la Constitución, pero sí da cierta tranquilidad a aquellos que tienen una casa, que tienen sus ingresos hoy día deteriorados producto de su etapa etaria, de su curva de la vida, y los protege, ¿eh? Yo creo que no desde ese punto protege de vista nada esto porque no hay ninguna ley que esté escrito está ahí. bien, pero hay que No, bajar no, hay que no te bajar protege la nada. puerta. Para mí es puro humo. Pero Ese a ver, artículo es puro Rocío, humo. Rocío, está la puerta, Pero está la puerta. pero Héctor, tú ya tienes la puerta, una ley vigente en la cual los adultos mayores no están pagando Sí, pero contribuciones. Entonces, hoy día amplía esa ley. la No está ampliando. necesitas saberlo, dejarlo escrito en esta constitución, porque tú basta que ocupes la ley vigente y amplíes las personas que están haciéndolo. No lo necesitas poner ahí. pero Rocío, piénsalo en el sentido contrario. Supón que de repente dicen estamos cortos recursos, así que vamos a cambiar esa ley. Y vamos a cambiar esa ley y ahora sabéis que todos van a pagar contribuciones. Ya se acabó esta cuestión. Entonces, este artículo nos protege de que no nos apliquen eso, que no sea expropiatorio.
Entonces yo lo veo por el lado positivo. Yo creo que está bien, porque en el fondo tú puedes perder tu casa, que es el único vehículo de ahorro que tienen muchas personas también. Entonces, me parece bien. Incluso les voy a leer una disposición transitoria, la 14ª, número 2, que aplica a este artículo, y dice: la exención establecida en el literal C del inciso 29 del artículo 16, que es lo que acabamos de hablar, se aplicará de pleno derecho por la Administración Tributaria y de modo progresivo respecto al impuesto territorial anual a pagar a contar del 1 de enero del año 2026, a razón de un 20% anual hasta su implementación total. O sea, del 26 a 5 años más, al 31, esto va a estar implementado. O sea, tenemos todo ese tiempo para que los presupuestos municipales se ajusten y también los municipios hagan la pega de eficientarse un poco, porque también hemos visto que hay despilfarros, que nadie le preocupa, que se gasta plata donde no corresponde. Entonces también yo creo que el ajuste tiene que ser por lado y lado, ¿no? Sí, yo Oye, entiendo a veo, Rocío. La Rocío está planteando, perdona Rocío que te interprete, según lo que entendí yo, tú estás molesta porque se está generando un espacio para poder pintar el texto bonito, siendo que ya está resuelto de una forma u otra en leyes de tránsito normal. Ese es tu dolor. oye, se nos ¿Entiendes? acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo que tenemos ahora. Solo decir que yo había leído que quedaba como deberá, o sea, podrá, y se cambió al final, porque dice, en el plazo de 6 meses contado desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente de la República Mm. deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que contemple las excepciones de la exención que se refiere al plazo segundo. Que eso cambió dentro de la conversación, ¿ah? Porque antes se decía podrá y se cambió por el deberá. Y esa palabra nos hace que efectivamente lo tenga que mandar ahora ya y en menos venta de un modelo que yo estaba pensando. Me corrijo inmediatamente. Ya, entonces como se nos acabó el tiempo este primer bloque, nos vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta seguimos hablando de fakes. Muy bien, ya estamos de vuelta con Rocío Gambra y Héctor Maturana para seguir hablando de los contenidos ya ahora del proyecto y de los fakes que andan circulando por ahí para hacernos cargo y tratar de dilucidar qué tan fake son. Sí, Rocío, tú tenías tu fake para comentar. ¿Cuál es? Y es que estuve escuchando un programa en el cual hablaban, y se los comenté al principio, que decían que los narcos no iban a poder ser perseguidos con esta nueva propuesta constitucional. Y yo empecé a parar la oreja porque dije, a ver, espérate, sí, aquí el tema de seguridad y esta es la propuesta de seguridad, ¿cómo es posible que algo así se les puede quedar abierto de esa magnitud? Entonces, ¿qué era lo que decía? Que en el artículo 16, número 8, letra A, dice, ninguna ley podrá establecer penas ni medidas de seguridad así que la conducta... Ah, no, pues no es esa, po, Alicia. El- ningún delito aquí está. Ningún delito se castigará con otra pena, es la letra C, que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Eso es lo que dice. Ningún delito se castigará con otra pena que la ley que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué era lo que decían? Que en la ley 20.000 no se especificaban cada una de los tipos de sustancias psicotrópicas o de las distintas drogas, y que en Ujú. Chile todo eso está a nivel de reglamento y no de ley, por lo tanto se dejaba abierta la puerta para que no pudiéramos sancionarlos y que se dijera, ustedes no pueden eh, darme ninguna pena porque la ley no dice que mi droga, que es nueva, por ejemplo el Tusi eh, o el fentanilo, sea, lo puedan ir a buscar porque usted lo está, no me puedan acusar de este delito porque no está escrito en la ley o lo escribieron después de lo que yo la traje. Entonces dije, a ver, esto está complejo, porque si realmente no lo dice la ley, estamos mal, po, y si es que existe un reglamento. Entonces me fui a la ley 20.000, po, que es la que ya tenemos vigente y que es la que habla del narcotráfico y el robo. Y dice, en el artículo 1, los que elaboren, fabriquen, transformen, preparen o extraigan sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia física o psíquica
capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, sin la debida autorización, serán castigados con presidio mayor en su grado mínimo a medio y multa de 40 a 400 unidades tributarias mensuales. Les pregunto a ustedes, queridos contertulios, ¿podrán o no podrán entonces ir en contra del narcotráfico? Oye, esa sí que es una interpretación mañosa, con todo cariño Sí. y respeto por quienes la están promoviendo, porque estoy leyendo aquí en la página de Senda, que es el organismo que regula esto, y dice, en Chile son drogas, abro comillas, todas las sustancias naturales o sintéticas que introducidas en el organismo alteran física y psíquicamente su funcionamiento y pueden generar en el usuario la necesidad de seguir consumiéndolas. Por lo tanto, ahí cabe todo, las que se inventaron, las que se van a inventar y todo. Entonces, realmente y encuentro que Mañoso, ya eso es demasiado. mañoso, no. Pasa la próxima porque está tan evidente que sigue la otra porque... Es que es tan evidente y lo decían tan Y, suelto de perdón, cuerpo que yo y dije, ¿de qué me están hablando? ¿Cómo es medio de posible? comunicación, de radio, Sí. local, nacional. Ay, ¿quieres que te diga qué radio era? No estamos ¿Cuál? saliendo por ninguna de ellas, pero era la radio El No, Conquistador. no te puedo creer. Te lo juro, sí, lo escuché en la semana. Y quedé así, y nadie la decía en contra y había otra persona. Entonces dije, ¿cómo es posible que algo así quede? Y que se diga tan suelto de cuerpo y avance. No, es que Fue en una da más. entrevista, me imagino, a un actor político, Era un ¿no? programa igual que el nuestro, Héctor, pero al parecer era un programa específico. Tenían una persona a favor y una persona en contra, y la persona en contra lo mencionaba de esta manera. Ahora, él no estaba aquí para defenderse, era un él y no un ella, pero yo me fui a averiguar y es como, léalo, sí, perfecto, léalo. Entonces, al final, lo que uno puede decir es, de lo que usted escuche, vaya y léalo. Ya, y cerciórese por usted mismo en estos fakes, porque anda tanta cosa dando vuelta y Google actualmente nos permite hacerlo todo. Está todo en Internet. Entonces aquí, efectivamente, citaron texto, que era el 16.8 dentro de la Constitución propuesta, y la ley 20.000. Entonces me fui a ver la ley 20.000 y es lo que les acabo de leer. Yo entiendo esa interpretación, pucha, y de nuevo nos pena un abogado aquí, en donde que tú no puedes ser juzgado por algo que no está escrito en una ley. O sea, de repente, Ujú. no, yo te voy a condenar porque tú te teñiste rubia. Oye, pero es que, no, pero es que ahora yo voy a sacar una ley de que se prohíbe teñirse rubio, entonces te voy a castigar. Ya, pues, pero que tenéis que tenerla descrita antes, para que yo sepa que eso es delito, y entonces así yo no lo Obvio. puedo hacer. Entonces, ese es el principio que yo entiendo que alude lo que acabas de leer, Rocío, y me Correcto. parece toda lógica, porque resulta que las sociedades van cambiando y lo que antes no era delito, ahora puede ser que sí. Por ejemplo, el maltrato animal. O sea, si nosotros Claro. juzgásemos a las personas que como se comportaban 30 años atrás, donde tú pasás con el auto, atropellabas a un perro y seguía, eso hoy sería impensado. Pero no podemos juzgar a esa persona 30 años atrás si esa ley todavía no existía. Entonces, a eso es lo que alude. Pero aquí están, de verdad, como te decía, rizando el rizo. Ya, Héctor, ¿cuál es tu fake preferida? Ah, mi fake preferida. Sí. Me encanta cómo me tiran el pelotazo aquí mi pobre arco. ¿Ah? ¿Te salvo? ¿Te salvo? Que yo ¿Sabes? tengo una, Tírame una, ¿eh? antes ¿Viste? que se nos acabe el tiempo, Gracias. la ley Dale. Papito Corazón, que dicen que con esta nueva constitución los papitos corazón ahora ya no van a pegar la pensión. Ay, Diosito. Pues, Entonces lo que dicen, me imagino que es aludiendo al artículo 16, número 28, letra B, que dice, cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por esta, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución estatal o privada que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. Lo que yo entiendo de este punto es que el Estado no se puede hacer de tus fondos, como quizás muchos tienen ganas, sino no tiene nada que ver con que esos fondos sirvan para pagar tus deberes, y en este caso un deber es la pensión alimenticia a los hijos, ¿verdad? Yo creo que eso también es sobreinterpretar, ¿o no? Sí, ahora también ahí hay que agregar que ese es el último resquicio y que no deberían ser los fondos previsionales que por ley van para cuando uno es viejito ya, no deberías estarlo utilizando para esas cosas. Existen muchos mecanismos antes que actualmente están en la ley para hacerse cargo de los deberes que se requieren en este caso en particular.
¿Por qué lo digo? Porque los fondos que actualmente nosotros estamos juntando cuando seamos adultos mayores y en el caso de tener alguna discapacidad, los vamos a necesitar. Y si esas personas, esos hombres y mujeres que eventualmente no están pagando las pensiones de sus hijos, resulta que todos nosotros después vamos a tener que pagarlos cuando sean adultos mayores porque ellos van a tener menos fondos. Entonces, entendiendo que el concepto y la necesidad es ahora, siendo hija también de madre soltera, no soltera, divorciada, en su minuto donde mi mamá también la apechugó sola y mi papá no puso ni una, entendiendo todo eso, tampoco estoy tan de acuerdo que se saquen los fondos previsionales, porque si no después también existe una forma en que los pueden incluso demandar, pero ya eso es hilar demasiado Ya, fino y ponerte en cada uno de los casos particulares. Pero sí, pero, para el caso de nuestro fake, next. ya, pero hay una cosa que tú estás dejando de lado. ¿Qué? El papito corazón, sí, solo sí se le puede, gran parte de la operación sobre sus ingresos se pueden, digamos, hacerse cargo de esta deuda si tienen justamente un contrato laboral. Sí, pues, eso es lo que digo, que existen cosas antes. Exactamente. Perdón, hoy día, y voy a hacer Sí, un po. contexto local, perdóname, es un contexto hoy, 9,8 cesantía en Santiago, casi un 10%. Hace muchos años que el país no tenía esa tasa de desocupación en Santiago. Sigue, por favor. Eso era todo comentario No, sí doloroso. estamos de acuerdo de que, Entonces, o sea, a través de esa norma te quieren meter en una conversación que no tiene relación con esa norma, que es como tú caucionas la, ya, la plata que tiene que llegarle a los hijos. Ese es otro tema y lo podemos conversar, si es que los instrumentos actuales son buenos, son malos, pero decir que por esa norma ahora los papás no van a pagar la pensión de los hijos, de nuevo, pues, no tiene nada que ver. Es que el Estado no va a poder expropiártelos. De eso se trata esa norma. esa es Oye, la, Sí. otro fake, otra vuelta que ha sido muy polémica, tiene que ver respecto de que las mujeres retrocedemos en derechos. ¿Ah? Em, Entró la presidenta Bachelet de frente a la campaña a decir que esta propuesta retrocede respecto de eso. Y el presidente Boris dijo algo, dijo, no queremos que ustedes retrocedan en derechos. Entonces, alguien dijo, bueno, a ver, si el presidente Boris está diciendo que no, a ver, que esta propuesta retrocede, la gente debería salir a decir, a ver, efectivamente, ¿retrocede o no retrocede? Y no agarrarse con el presidente porque no tiene nada que ver. Él puede hacer una interpretación como cualquier otra persona. claro. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? A ver, en derechos de las mujeres normalmente nos centramos solamente en aborto. Y yo creo que la mirada debería ser un poquito más amplia que aborto. Estamos hablando de acceso al poder, de igualdad salarial, de cuidados compartidos, de, eh, dice aquí, Oye, de, Alicia, me ¿ah? acuerdo que la misma presidenta Bachelet trató de promover la ley de igualdad salarial y no pudo, porque constitucionalmente no podía con la constitución vigente. Entonces me parece tan extraño que ella está diciendo que retrocedemos en derechos, siento que aquí en esta constitución sí lo podemos hacer, de hecho ya está en la constitución que así sea, y que diga eso me parece mañoso E- nuevamente. Esto lo tocamos, si no mal recuerdo, hace ya Sí, un mes atrás, hace puede como ser. 2 programas atrás. Sí, lo tocamos este punto y lo tallamos Mm. bajo un artículo que era muy, muy bonito, incluso un artículo muy bien, El eh, artículo 13, mm, estaba que muy se bien. lo voy a recordar Bueno, porque casi todas las personas ahora, o sea, los indecisos que según la ¿te academia era imaginas? alrededor del 16% puede que ahora estén parando las antenas. Entonces les voy a decir cuál es mi artículo favorito de esto, que es la Voy a ponerlo Constitución aquí. reconoce el valor de los cuidados para el desarrollo de la vida en la familia y la sociedad. El Estado deberá promover la corresponsabilidad, que es la palabra mágica aquí, así como crear y contribuir a crear mecanismos de apoyo y acompañamiento a cuidadores y personas bajo su cuidado. El Estado deberá promover la conciliación entre la vida familiar y laboral y la protección de la crianza, de la paternidad y de la maternidad. Para mí, esto es una joya. Cuando hablamos de avanzar en derechos de las mujeres, ¿por qué? Porque finalmente todas las cosas que tú pones extra no te estás haciendo cargo del por qué las mujeres acceden menos al poder. Una cosa es que te elijan menos y la otra es que nosotras tengamos efectivamente espacio
para poder ir a disputar esos espacios de poder. Cuando no nos estamos haciendo cargo como sociedad de esta conciliación entre la vida familiar y laboral, no estamos haciéndonos cargo efectivamente que las mujeres podamos acceder a espacios de poder reales. El resto es totalmente un bluff, si no nos hacemos cargo de este tema. Entonces, para mí, este es el mayor tema. Claro, y cuando te dicen que el Estado promoverá la corresponsabilidad, no significa que va a venir acá a tu casa y va a decir, a ver, cuántas horas usted saca los platos, cuánto usted hace la cama y todo eso. No, yo creo que promover la corresponsabilidad es dejar de enviar esos mensajes en donde uno asume que la mujer es la que tiene que hacer la comida cuando llega, o quedarse con los chicos, o ir a la reunión del colegio y hacer esto. Promover la corresponsabilidad es que si de a dos se hacen, de a dos se crían nomás. O sea, independiente si viven juntos los papás o no, pero en el fondo es eso, o sea, Ali, ambos progenitores tenemos deber de cuidar a los niños nomás, y punto. y por Compartir eso tareas. tienen la sala cuna universal. Eso es muy interesante, o sea, la cuna universal, y yo agregaría, pero esto ya es materia de ley, creo yo, que el postnatal igualitario entre hombres y mujeres. O sea, que a la empresa le dé lo mismo contratar un hombre o una mujer, porque ambos se tienen que tomar el postnatal. Ahí yo tengo la diferencia de en qué momento, porque Sí, yo creo ¿en que qué los hombres momento? deberían tomárselo después de los 6 meses ¿Por hasta, qué? A ver, ¿por ¿ah? qué? ¿Por qué después de los meses? ¿Por qué después de los 6 meses? A ver. Por un tema biológico, porque los niños hasta los 6 meses debieran estar con lactancia materna exclusiva. Pos seis Mm, meses, tú tienes que empezar a hacer una transición alimenticia y con eso es mucho mejor que no sea la madre y es un buen catalizador de generar afectos entre el padre y el niño y se produce esa desvinculación, entonces la madre podría volver a trabajar y el padre hacerse cargo. Y además por un tema de salud pública, porque los niños tan pequeñitos tienden a tener muchas mayores enfermedades. Que si tú los tienes en la casa bajo el cuidado de alguien que tú confías, como el caso de un padre, efectivamente aumentas el vínculo, disminuyen las enfermedades y mejoras la calidad de vida de la madre también. Por eso yo creo que debería ser después de los 6 meses del bebé. mm, Estoy tan de acuerdo. Lo De que acuerdo. pasa es que o sea, yo por lo menos lo que me interesa despejar aquí es que no existan incentivos para que las empresas prefieran contratar hombre y no mujer. Entonces, Mm. yo creo que un incentivo importante es el postnatal. Si efectivamente cuando una persona deja el trabajo hay que capacitar a otra que asuma las pegas y es complicado y uno siempre asume que va a ser la mujer la que va a hacer eso. Bueno, y si fueran ambos, entonces ahí despejas el tiro ese punto, pues. Entonces equiparas la cancha en ese punto. Sí. Me pasa a mí, yo trabajo en una empresa donde sí contrato bastantes mujeres, la área de jefatura, eh, se postulan hombres y mujeres, y al final, ¿qué más mujeres? Pero es una condición que se da porque la entrevista, el formato, el estándar que uno ocupa para poder filtrar al ejecutivo coincide que las mujeres son mucho más, no sé si aptas, pero cumplen en este caso los requisitos para un cargo X. Me pasa, es muy común. No ha pasado, sí, en los cargos yo los con muchos vendedores, porque son más antiguos. Entonces, como muchos hombres antiguos en el equipo, claro, no los voy a cambiar por mujeres porque sí, sino que, claro, los nuevos cargos que se van creando al postular ejecutivos o profesionales da mayor tendencia de ocupar sus cargos mujeres. Ocurre, son mucho más aplicadas al momento de buscar un cargo. Mi Eh, experiencia en el mundo negocio. Es verdad, Héctor, que somos bacanas. No, Ya, pero ya, el ya, punto es no, que, no, el tampoco no es punto es para que tanto, la ya. fórmula se está ajustando en el sentido que las mujeres estamos teniendo menos hijos. No, Entonces y tienen también ganas, es no, algo que la sociedad no es deseable también. ¿Mm? y hay ganas, hay harta ganas, hay harta ganas ahí. Sí, es verdad. Sí, pero es un trabajo en conjunto como sociedad que tenemos que ir avanzando para poder hacernos cargo tanto de la crianza y la familia como un tema en conjunto, donde los niños son parte de la sociedad, finalmente son los necesarios para poder eh, avanzar y tenemos que verlo como un tema en conjunto y no solamente de las mujeres. Entonces, por eso para mí este artículo 13 1 y 2 es tan relevante y avanza un montón. Ahora, y dentro de eso es algo lo que conversábamos antes, es decir, cuando van cambiando sociedades más conservadoras o donde hay mayor participación femenina, tú puedes avanzar en otros temas también porque demuestra cierta relevancia. Como en el tema del aborto, que efectivamente aquí queda zanjado las tres causales y no se va a avanzar de acuerdo a esta constitución más allá de tres causales. Eso también es cierto, hay que decirlo y no nos podemos hacerlo locos. Más allá de tres causales no va a avanzar, pero no se va a retroceder en las tres causales tampoco. O sea,
Claro, se logró un piso y ese piso está. Está, Ese piso está. exacto. Ahora, para aquellos que vayan por aborto libre, nos quedan 2 minutos, Ali, para aquellos que vayan en aborto libre, no, no, eso no se da en esta propuesta. Y si ese artículo es suficiente para que usted decida rechazar, bueno, válido es, y tiene que decirlo, pero no Respecto Bueno, de se eso, asume. ya mira, que nos ¿sabes qué? queda... ¿Mm? Perdón, bueno, tu punto. Al final, si a veces cosas dentro del texto que no te hace sentido, perfecto, vota rechazo, o también si te gustó una parte, aprueba. Pero no me digas que no inventes mentiras, que eso al final no aporta nada. Exactamente. Léelo, lee Mm. el texto, siente un rato. Estamos, como dijo la Alicia, en los últimos metros, los últimos 8 metros de esta carrera agotadora, intensa, y yo creo que tenemos el deber de ir informándonos y evitar justamente caer, ser víctimas del parece que, no inventar cosas de esos inventos raros que tienen porfía y tienen fines que son solamente torcer la mano a la verdad. Y creo que la verdad es que es más importante muchas veces para poder discriminar en tu opción, o apruebo o rechazo. No, ¿a favor o en ¿A contra? favor A o en favor o en contra? contra. Tangananica, ¿Cómo se era? nos van a acabar los nombres para poder seguir haciendo procesos, así que por favor que se termine aquí. ¿Cómo era ¿cómo era? ¿Tanganica? Tangananica, tangananá, nos queda 1 minuto porque en el otro nos fuimos muy largos. Así que Alicia, Ya, vamos a tener que ya, entonces cerrar. les dejo tarea porque Ya. resulta que teníamos un montón de fakes, pero vaya usted y lea los artículos, porque hay gente que dice que esta propuesta limita la posibilidad de huelga. No es así, la limita en casos súper específicos y están, yo creo, los fundamentos. Eso está en el artículo 16.27, si es que usted lo quiere leer. Luego se va al artículo 114.4 y 117.3. En esas tres partes se habla de la huelga y está limitada en las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en municipalidades, en algunos lugares muy específicos. En fin, léalo, pero para el resto de las personas no está limitada. También hay otro fake que dice que no protege la educación pública y de calidad, sino que favorece la educación privada y el lucro. Otra mentira, vaya y lea los artículos 16, 23C y 23. Pero eso es tarea para ustedes. Bueno, tenemos harto que hablar el próximo, en nuestro último capítulo, así que ahí desarrollaremos un poco, yo creo, el balance que nos han dejado estos 4 años en materia de discusión constitucional, qué hemos aprendido, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, en fin. Nosotros los esperamos la próxima semana, así que muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Héctor, y aquí estaremos. Chao, chao.